En las repetidas disputas con Francia, la Gran Bretaña ha tenido repetidas veces que hacer frente a la preocupación producida por las miserias, el descontento y las conspiraciones de Irlanda. Así ocurrió también cuando las ideas de la Revolución Francesa prendieron primero entre los protestantes ilustrados del norte, se propagaron luego entre los católicos humillados y pasivos de las partes meridionales y occidentales de la isla. De todos los pueblos europeos, los católicos irlandeses, ignorantes y dirigidos por su clero, eran los más apartados de las tendencias innovadoras e impías de la Revolución Francesa. Pero cuando se predica a los hombres que están oprimidos, cuando comprueban que están esclavizados en su propio país, cuando se les invita en nombre de la libertad y de la igualdad a arrojar el yugo extranjero y a tomar su legítima parte en el gobierno de su país nativo, entonces, por conservadores que sean, sienten la atracción de lo nuevo. Esto es lo que sucedió en Irlanda. Los protestantes del norte, dirigidos por Wolfe Tone, el fundador de la Unión Irlandesa, indujeron a sus compatriotas católicos a reclamar el derecho de sentarse en el Parlamento de Dublín. Los católicos presentaron su petición y no fueron atendidos, se rebelaron y fueron derrotados. Entonces Pitt, viendo las dificultades y peligros que ofrecía la existencia de dos parlamentos bajo una sola corona, realizó la Unión Legislativa de 1800, por la cual se concedían 100 puestos en la Cámara de los Comunes y 32 en la de los Lores a los irlandeses protestantes. La modificación constitucional, aunque los patriotas protestantes del Parlamento de Dublín se opusieron a ella, y que se llevó en términos mediante el soborno de muchos, resultó eficaz por el momento. Irlanda dio poco que hacer durante las guerras napoleónicas, pero la cuestión irlandesa, que es proverbialmente fatal a los políticos británicos, puso fin al ministerio de Pitt. Aquel prudente estadista había comprendido desde el primer momento que era esencial para la Unión que los irlandeses católicos acudiesen al Parlamento de Westminster. Creía que la emancipación católica era justa, arguía que era política y sabía que no tenía peligros. Los votos católicos que podían ser perjudiciales en Dublín se convertían en inicuos en el ambiente predominante protestante de Westminster. Pero el rey, sin respetar su juramento de la coronación, opuso a ello una obstinada negativa, marzo de 1801, que Pitt, a causa de ello, dimitiese y que no tratase en lo sucesivo de influir para que se adoptase su política, es una de las mayores calamidades de la historia irlandesa. En su empresa de abatir a Inglaterra, Napoleón fue a parar a la idea del bloqueo continental, partiendo del supuesto de que Inglaterra era una nación de tenderos. Concluyó que este país no podía recibir un golpe más fatal que la clausura de todos los mercados continentales para sus mercancías. De acuerdo con ello, se impulsó a España a invadir Portugal, mientras una guarnición francesa coaccionaba al desdichado soberano de Nápoles para que siguiese una política comercial de acuerdo con los planes franceses. Era evidente desde el primer momento que un bloqueo mediterráneo en sí mismo tenía poca importancia. Si las mercancías inglesas podían penetrar en Hamburgo o en Lübeck, o incluso en Estocolmo y en San Petersburgo, el bloqueo quedaba roto y el juego estaba perdido. Aquella política, sin embargo, no podía hacerse a medias, o había de tener completo éxito o fracasar, y lo peor de todo, y que en definitiva causó la ruina de Napoleón, era que, atraído por el espejismo del bloqueo universal, quedó condenado a buscar un imperio universal. Hubo un momento, sin embargo, a principios de 1801, en que esta locura cara y desorbitada estuvo más a punto de realizarse que en cualquier subsiguiente etapa de la guerra. Pablo I de Rusia, el hijo de Catalina la Grande, era un tirano semiloco que, como contrapartida de su brutalidad, sentía una fantástica admiración por los caballeros de Malta y una apasionada admiración por el genio de Napoleón. En diciembre de 1800, aquel estrafalario bárbaro moscovita asumió el papel de campeón de la más alta moralidad en la guerra marítima, reuniendo a Dinamarca, Suecia y Prusia en su regazo. Pablo formó una liga de la neutralidad armada para la protección de los derechos de los neutrales y con el principal objetivo de perjudicar a Inglaterra. El punto vulnerable de esta consistía en que su escuadra, al registrar barcos neutrales para comprobar si llevaban mercancías enemigas o contrabando de guerra, había causado a menudo molestias y perjuicios a sus propietarios. La manera como debe ser ejercitado el derecho de registro, con qué restricciones y garantías, con qué cortesías y compensaciones era y continúa siendo un problema espinoso del derecho internacional.
La doctrina de la libertad de los mares, o sea, la tesis de que barcos neutrales navegando para perseguir sus objetivos legítimos debían estar exentos de molestias por parte de las escuadras beligerantes, fue enunciada por Catalina II de Rusia en 1780 y resucitada en 1800 por Pablo I, habiendo sido hasta nuestros días una cuestión vital que divide las opiniones, aunque en la última etapa de la Gran Guerra la escuadra americana la echó por la borda. Haber conseguido Pablo I captar las potencias nórdicas para la defensa de la neutralidad armada fue para Napoleón un caso inesperado de buena fortuna que estaba dispuesto a aprovechar prontamente. Pero cuando la liga comenzaba a tomar un aspecto amenazador para Inglaterra, marchando los prusianos en dirección a Hannover y tomando las tropas danesas bases en Hamburgo y Lübeck, todo el mecanismo se hizo pedazos. En marzo de 1801 el zar fue estrangulado en una revolución palatina. En abril la flota danesa fue aniquilada por los cañones de Nelson en Copenhague y bajo la presión de este doble golpe, la Liga Nórdica, que pareció prometer que había de contribuir a hacer efectivo el bloqueo continental, alcanzó un fin súbito e inglorioso. Estos acontecimientos, el asesinato del zar, la batalla de Copenhague y la retirada de Pitt, prepararon el camino para la paz de Amiens, marzo de 1802. Es costumbre entre los escritores ingleses decir que Addington, el nuevo primer ministro, que no estaba hecho de metal duro, hizo demasiadas concesiones. Los escritores franceses toman el punto de vista opuesto. Inglaterra conservaba por lo menos intacta su supremacía naval y de sus muchas conquistas de ultramar retenía la Trinidad, tomada a los españoles, y Ceilán arrebatada a los holandeses. Si era cierto que los franceses no la hubieran podido obligar nunca a entregar estas conquistas que estuvo dispuesta a ceder, tampoco lo es que aquellos territorios de ultramar podían ser fácilmente recuperados por su superior poderío naval, de reanudarse la guerra. El peor augurio para la paz futura lo daba la falta de un pacto comercial. Mientras los mercaderes ingleses en Francia fueran tratados como extranjeros enemigos, no podía existir una verdadera inteligencia entre aquellos dos pueblos. Capítulo 34. El consulado y el imperio. Napoleón restableció el respeto a la autoridad de Francia, encontró un caos y dejó orden, heredó la rebelión y creó la disciplina. Por espacio de 10 años las pasiones que destrozaban el edificio de la sociedad habían rugido sin freno, mientras que las fuerzas morales que ayudaban a fortificarlo habían sufrido un desastroso eclipse. El sentimiento de reverencia era objeto de mofa, la religión el pasado, las venerables tradiciones de Francia, incluso las conveniencias corrientes de la vida, se habían presentado como absurdas e irracionales supervivencias de un pasado tiránico. Napoleón era un volteriano sin religión formal ni moralidad firme, y con maneras sociales de las que lo mejor que se puede decir es que, con ser a veces graciosas, amables y llenas de dignidad, a menudo se caracterizaban por una dura brutalidad. Pero era un hombre nacido para mandar y rápido en comprender que la unión constituía el secreto de la fuerza nacional. Toda fuerza que tendiese a ayudar a la cohesión social encontraba en él un campeón. La religión, porque era el misterio del orden social; la educación, porque podía ser modelada conforme con su voluntad; el espíritu de precisión y la ciencia del gobierno, porque eran instrumentos del poder; el decoro exterior, como antídoto de la mordacidad corrosiva de París. Emprendió la tarea de reconciliar la nueva Francia con la vieja, de reclutar al sacerdote y al emigrado, al judío, al protestante, al ateo y al jacobino para el servicio del Estado, y de obligarles a ser el instrumento de su grandeza. En su afán de estabilidad acabó por casarse con una mujer perteneciente a una de las más viejas y orgullosas dinastías de Europa. Su gobierno era de un tipo nuevo en Francia, un despotismo científico basado en el plebiscito. 3 veces, en 1800, en 1802 y en 1804, buscó y obtuvo la autoridad en el pueblo. En rápida sucesión el voto popular le convirtió en primer cónsul por 10 años, en cónsul vitalicio y finalmente en emperador. Ningún otro monarca europeo podía alegar un título de legitimidad semejante. De Napoleón, a cambio de esta notable y creciente confianza, el pueblo francés esperaba las áureas bendiciones de la paz. Esta no se la dio. ¿Acaso no le fue posible obtenerla? Por el contrario, su advenimiento al poder llevó a una guerra que, después de unir casi la Europa central bajo la dirección de Francia, culminó en un colapso militar tan completo que, perdiendo incluso las primeras conquistas de la Revolución, Francia fue reducida de nuevo a los antiguos límites del tiempo de la monarquía. Fue una de las ironías de la historia que una familia cuyo nombre es sinónimo de renombre marcial, en realidad, no haya hecho sino disminuir el área de Francia.
El primer Napoleón perdió Bélgica. Su sobrino, aunque adquirió Saboya y Niza por un tratado diplomático, perdió Alsacia y Lorena en una apelación sin éxito a las armas. Fue dado a una república burguesa de abogados y doctores vestidos de levita recobrar para Francia, con la ayuda de un amplio círculo de aliados, algo del territorio y mucho de la influencia que se perdió en las catástrofes de la dinastía napoleónica. Si las conquistas de Napoleón fueron efímeras, su obra civil en Francia quedó edificada sobre granito, descuella sobremaneramente por todas las cualidades que exige la administración civil, por su imaginación e iniciativa, por su poder impulsor y atención minuciosa a los detalles, por su claridad de inteligencia y capacidad de trabajo. Se reparó con velocidad extraordinaria cuanto la revolución había devastado. En el ambiente de ilusión y de entusiasmo que dominaba Francia bajo el consulado se realizaron prodigios en todos los departamentos de la administración central y local. Encaminados al mejoramiento de la condición material del pueblo, las condiciones obstaculizadoras del viejo régimen ya no existían. No había corporaciones, parlamentos o estados provinciales, bloques de ciudadanos privilegiados que se mantuviesen aparte de las leyes generales. El prefecto en su departamento, el subprefecto en su distrito, el alcalde en su comuna, operando sobre un terreno llano y sin obstáculos, ejecutaban las órdenes del jefe de Estado. El concordato con el Papa, julio de 1801, no fue el menos importante de los elementos de la política de Napoleón, encaminada a reconciliar el mundo nuevo con el viejo. Entre los jefes del ejército que conservaban el agudo ateísmo del período revolucionario, lo mismo que entre los parisienses políticos e intelectuales, se sintió disgusto por el cambio y se recibió con mofa. Parecía el abandono de una de las ganancias de la revolución, una recaída en la oscuridad de la noche medieval, una invitación a los sacerdotes para que recobrasen su perdido imperio sobre las conciencias humanas, pero Napoleón miraba, más allá de sus jefes militares y de los intelectuales de París, hacia la enorme masa de los campesinos franceses que constituían la fuerza viril de sus ejércitos de conscriptos. Había adivinado el papel desempeñado por el sacerdote en la dirección del levantamiento de la Vendée, había visto al campesino italiano arrodillado ante la pequeña capilla al borde del camino, y sabía que la religión tenía un poder inmenso en un hombre sencillo. El cisma en la iglesia era una herida abierta que si no se cicatrizaba pronto gangrenaría y pondría en peligro todo el cuerpo político. Napoleón, por lo tanto, se decidió. En 1803, después de prolongadas negociaciones que por su parte fueron llevadas con una brillante mezcla de fuerza y de engaño, llegó a un acuerdo con el Papa Pío VII. La nueva organización católica romana que resultó del concordato y de los artículos orgánicos que lo acompañaron fue muy distinta, sin embargo, de la Iglesia del antiguo régimen. Las vastas propiedades territoriales y los remuneradores diezmos, los sueldos principescos y las fundaciones, las imponentes asambleas y la vasta influencia social que habían poseído por tantos siglos los prelados de la Iglesia galicana eran ya cosas del pasado. El obispo napoleónico, funcionario subalterno, pagado por un Estado celoso de sus atribuciones, no podía viajar más allá de su diócesis, convocar un sínodo ni mantener correspondencia con Roma sin el consentimiento del poder civil. La Iglesia sin duda podía vivir y funcionar. El Ángelus llamaba de nuevo al campesino a la oración. El blanco sobrepelliz del sacerdote lucía otra vez a la luz del sol. La congregación de los fieles volvía a formar un racimo alrededor del altar o guardaba el descanso dominical sin miedo a las persecuciones. Los obispos seguían siendo nombrados o consagrados según las prácticas del antiguo régimen, pero la Iglesia había perdido su independencia y había descendido a la posición de un cliente empobrecido y subordinado del poder civil. Ya no era la única misión del sacerdote la de ser el padre espiritual de su grey, asistir a los enfermos, consolar a los moribundos e instruir a los jóvenes en los elementos de la religión. Se le pedía que leyese en el púlpito los boletines del ejército, que amonestase a los renuentes a servir bajo las banderas y que infiltrase en las tiernas inteligencias con el catecismo de Napoleón el deber de implícita obediencia al jefe de Estado. Puede ser preguntado si era necesario para Napoleón llegar a un convenio con el Papa. Una iglesia galicana ortodoxa en la fe pero independiente de Roma era una alternativa que, dada a la postración de la vida religiosa, que entonces era general, y contracción de la vida y con tantos exaltados sacerdotes que habían sido muertos en las guerras civiles, hubiera sido aceptada por la mayoría del clero francés. Pero aunque Napoleón amenazó a los cardenales negociadores con el galicanismo, no lo adoptó. Necesitaba al Papa.
por bajo que hubiera caído aquella venerable institución, tan bajo que, de acuerdo con Guillermo Pitt y con Turgot, el canciller austríaco, Napoleón creía que sus días estaban contados, no podía atreverse a prescindir de su apoyo. La vieja máquina que se desmoronaba podía tener todavía utilidad para ayudarle a disciplinar a los católicos de otros países.